Hay una pregunta que debería ser simple. ¿Qué querés? ¿Querés ser escritor porque te gusta escribir o porque viste 3 videos de personas que escriben y su vida se ve bien? ¿Querés esa relación o querés la idea de relación que construiste en tu cabeza con piezas de 12 personas distintas que seguís en redes? ¿Querés cambiar de trabajo o solo estás quemado? Y eso se parece a querer otra cosa. ¿Querés esa vida más simple, más lenta, más intencional? La de el pan casero y las plantas y las mañanas sin teléfono. O las viste tan bien fotografiadas tantas veces que se te metió como un deseo propio. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo y supiste, sin lugar a duda, que ese querer era tuyo? La palabra más usada para describir lo que todos deberíamos ser es auténtico. Sé auténtico. Mostrá tu verdadero yo. Viví alineado con tus valores. Sé fiel a vos mismo. El problema es que nadie explica cómo hacer eso cuando no sabes con exactitud quién sos. Y el problema más profundo es que la mayoría de los lugares que te invitan a ser auténticos, las redes sociales, el marketing de estilo de vida, los gurús de desarrollo personal, tienen un interés económico en que sigas buscando esa autenticidad sin encontrarla del todo. Porque si la encontrás, dejas de consumir los productos y contenidos que prometían ayudarte a encontrarla. Esto no es paranoia, es un modelo de negocio. La industria del bienestar, del crecimiento personal, de la vida con propósito mueve globalmente cifras de cientos de miles de millones de dólares al año. Y su producto no es la identidad, es la búsqueda de la identidad. El libro que te dice quién sos necesita que no lo sepas todavía para que lo compres. El retiro de meditación que te promete claridad mental necesita que sigas sin esa claridad para que vuelvas. El test de personalidad que te da una etiqueta, sos un 4 en el enneagrama, sos un INFJ, sos Sagitario con ascendente en Escorpio. Te da la ilusión de conocerte sin el trabajo real de conocerte. No digo que esas herramientas no tengan ningún valor, a veces lo tienen, pero hay una diferencia enorme entre usarlas como un punto de partida y usarlas como un sustituto. El sustituto es más cómodo y más rentable para quien lo vende. Y mientras tanto, hay algo que me parece el problema real, el que está debajo de todos los demás. Vivimos en una época que tiene más respuestas disponibles que nunca sobre quién deberíamos ser. Y esa abundancia de respuestas es exactamente lo que hace más difícil encontrar la tuya. Hace 100 años, si nacías en un pueblo pequeño, tu identidad tenía contornos definidos por el contexto. Tu familia, tu religión, tu trabajo, tu comunidad te decía quién eras y qué se esperaba de vos. Eso tenía sus propias limitaciones y violencias, especialmente si eras mujer o pobre o una minoría. Pero la pregunta, ¿quién soy?, no flotaba en el aire con la misma angustia existencial que tiene hoy. Hoy tenemos una libertad mucho mayor para construir nuestra identidad. Eso es real y es muy valioso, pero también tenemos un mercado sin precedente de identidades prefabricadas disponibles para consumir. Y la diferencia entre construir una identidad y consumir una identidad es mucho más difícil de ver de lo que parece. Pero entonces, ¿cómo se ve? Una identidad prestada no se parece a una mentira. No se siente como algo falso desde adentro. Se siente como entusiasmo. Empezás a seguir a alguien cuya vida te parece admirable. Empezás a consumir su contenido. Sus valores se vuelven familiares. Su estética te empieza a gustar. Sus intereses empiezan a parecerte interesantes. Y en algún punto, sin haber tomado ninguna decisión consciente, empezás a querer su vida. O algo que se parece a su vida. O algo que se parece a cómo esa persona se ve desde fuera. Y lo más confuso es que eso no es necesariamente malo. Siempre construimos mirando a los otros. Siempre hubo modelos, referentes, personas cuyas vidas nos mostraron posibilidades que antes no hubiésemos imaginado. La influencia no es el problema. El problema es la velocidad y el volumen. Antes, en una vida, quizás tenías 10 o 20 personas que admirabas profundamente. Personas reales, con contradicciones visibles, con límites conocidos. Las veías en dimensiones múltiples durante años. Hoy seguís a 500 personas. Las ves en su mejor versión, editada, iluminada correctamente, con tomas hechas con una intención. Y el algoritmo te muestra más de lo que más te engancha, que son casi siempre los que más activan algo en vos. Admiración, deseo, comparación, aspiración. El resultado es que tu mente está constantemente procesando inputs de identidades de cientos de fuentes simultáneamente. Y en algún punto es difícil saber qué quedó de tu propia identidad.
te doy algunos de los indicadores de que lo que querés podría ser prestado. No es un diagnóstico, sino preguntas que en lo personal me sirvieron para poder trazar esa línea entre lo que yo quería y lo que no era mío y simplemente era prestado. Lo primero, ¿qué querés cuando nadie te está mirando? Cuando no hay una historia que contar, cuando no hay una foto que sacar, cuando no hay nadie con quien comparar. ¿Todavía querés eso? ¿Y el libro que estás leyendo, te gusta cuando lo lees o te gusta más mencionarlo? ¿El estilo de vida al que aspiras te atrae por cómo se siente desde adentro o por cómo se vería desde fuera? Lo segundo, ¿lo seguís queriendo cuando el entusiasmo inicial pasa? La identidad prestada tiene una característica particular. Se activa muy rápido y se desinfla igual de rápido. El entusiasmo por aprender guitarra, que dura 3 semanas, la fase de cocina saludable que dura un mes, el proyecto creativo que empezás con mucha energía y que dejás antes de que se ponga difícil. No siempre, a veces simplemente las cosas no son para uno, pero hay una diferencia entre descubrir que algo no es para vos y huir en el momento en el que deja de ser nuevo y estimulante. Tercero, ¿de dónde llegó el querer? Esto es lo más difícil porque requiere una honestidad bastante incómoda. ¿Querés eso antes de haber visto a alguien más quererlo o llegó después? ¿La idea de esa vida te atraía antes de que se pusiera de moda o la descubriste a través del contenido que se popularizó? No te digo que si lo descubriste a través de otros no puede ser genuinamente tuyo. Puede serlo, pero vale la pena hacerse la pregunta. Y hay uno más, que es el más revelador de todos. ¿Cómo te sentís cuando nadie valida ese querer? Cuando contás lo que querés y la respuesta es silencio o escepticismo o indiferencia. Ese querer sobrevive a eso porque el querer genuino tiene una cierta resistencia al juicio externo. No es invulnerable, pero aguanta mucho más que algo que no es tuyo. Sigue entrando, sigue estando ahí, aunque nadie lo celebra. El querer prestado, en cambio, necesita ese eco. Necesita que otros también lo quieran, o que al menos lo entiendan o que lo validen. Y cuando ese eco no llega, el querer tambalea y a veces se cae. ¿Por qué es tan difícil escucharse? Hay una razón por la cual es tan difícil ahora y no lo era de la misma forma antes. Y no es solo que las redes sociales son un invento oscuro para lavarte el cerebro. Es algo más estructural y menos místico. La voz interior. Es el lugar donde sabes lo que realmente querés, lo que realmente sentís, lo que realmente te importa. Necesita condiciones para hacerse más audible. Necesita quietud, necesita tiempo sin inputs externos, necesita que te sientes con vos mismo sin una pantalla que llene el espacio. Y esto es algo que quiero hablar en videos próximos, pero la red de modo predeterminado, el espacio interior que se contrae cuando el ruido es constante, hace más difícil entenderse uno mismo. La voz interior también necesita algo que el ruido constante destruye de manera más sutil. Necesita que las emociones lleguen completas. Cuando algo te pasa, una decepción, una alegría, una confusión, una tristeza, un deseo nuevo, y antes de que esa emoción pueda despegarse completamente, ya abriste el teléfono y esa emoción queda interrumpida, no desaparece, se fragmenta, queda a medias, sin procesar, sin la información que llevaba adentro. Y la emoción es exactamente el lenguaje de la voz interior, no en el sentido cursi, en el sentido literal. Las emociones son señales sobre qué cosas nos importan, qué nos duele, qué nos nutre y qué va en contra de algo que es fundamental para nosotros. Y si no la dejas llegar completas, perdés el acceso a esa información. El neurocientífico Antonio Damasio pasó una década estudiando a pacientes con daño en las regiones cerebrales que procesaban las emociones. Lo que encontró fue que estos pacientes no podían tomar decisiones simples, no porque les faltara información o razonamiento, sino porque sin la señal emocional no podían saber qué les importaba. Las emociones no interfieren con las decisiones racionales, son el insumo necesario para tomar esas decisiones y que sean coherentes con la persona que sos. Y nosotros estamos sistemáticamente interrumpiendo ese proceso. Cada vez que reemplazamos ese sentimiento incómodo con el scroll, cada vez que llenamos la incertidumbre con contenido en lugar de dejarla estar, cada vez que buscamos afuera una respuesta que solo puede venir de adentro nuestro, no estamos evitando la incomodidad, estamos perdiendo una comunicación muy importante con nosotros mismos. Hay factores que me parecen importantes nombrar. Vivimos en una cultura que tiene una relación complicada con no saber. El no saber quién sos se trata como un problema a resolver, como una deficiencia, como algo de lo que hay que avergonzarse, especialmente
después de los 25 años. Todavía no sabés quién sos, todavía no sabés qué querés, todavía no encontraste tu propósito, todavía estás buscando. Como si la identidad fuera un destino al que hay que llegar y que una vez que llegas nunca más se va a volver a mover. Como si las personas que saben quiénes son no tuvieran también momentos de confusión, de revisión o de no estar seguros. El filósofo Paul Ricoeur distinguía dos tipos de identidad. El filósofo Paul Ricoeur distinguía dos tipos de identidad. La identidad como mismidad, el conjunto de características estables que te definen, tu nombre, tu historia, tus rasgos personales, lo que permanece en el tiempo. Y la identidad como ipseidad, el sentido de ser siempre vos mismo, incluso cuando cambias, como una promesa que te hace a vos mismo seguir siendo coherente con algo que aún no está del todo definido. Ipseidad es más difícil de articular. No tiene la comodidad de una lista de características, pero quizá es la más real de las dos, porque la identidad genuina no es estática, es un proceso, y confundirla con un destino, con algo que se encuentra y ya se tiene, es parte de lo que genera tanta angustia cuando no se encuentra. Parte 4. Lo que sí es tuyo. Quiero hablarte de lo que sí es tuyo, no para darte una fórmula, sino para señalar hacia dónde vale la pena mirar. Las pistas más honestas sobre quién sos no están en los tests de personalidad, ni en los libros de autoayuda, ni en los retiros de fin de semana. Están en lo que haces cuando nadie te mira. Están en lo que te indigna de manera consciente, aunque no esté de moda indignarse por eso. Está en lo que te mueve cuando no tenés que rendir cuentas a nadie. Está en lo que te aburres de fingir que no te importa. Hay una pregunta que me parece más útil que quién soy o qué quiero. La pregunta es, ¿de qué me arrepiento sistemáticamente? No es arrepentimiento de haberlo intentado y de no haberlo hecho bien, sino arrepentimiento de no haber sido honesto, de no haber dicho que no me importaba cuando sí me importaba, de no haber elegido lo que me parecía aceptable en lugar de lo que sentía que era mío. Ese arrepentimiento, esa deshonestidad con uno mismo, apunta siempre a algo real. Otra pista que me ayudó: ¿en qué momentos perdiste la noción del tiempo? No en el scroll. El scroll también hace que el tiempo vuele porque el diseño de la plataforma secuestra tu atención. Me refiero a esos momentos en el que estabas haciendo algo, escribiendo, cocinando, construyendo, hablando con alguien, resolviendo un problema, y que cuando miraste el reloj había pasado más de una hora sin que lo notaras. Esos momentos son datos. No es una garantía de que sea tu vocación o tu propósito con mayúsculas, pero señala hacia algo que te absorbe de una manera que vale la pena tomar en serio. Y hay una más, una que es un poco más contraintuitiva. ¿Qué es lo que te da vergüenza querer? Y no me refiero a vergüenza a fracasar en algo. Vergüenza de quererlo, de que alguien sepa que lo querés antes de que lo tengas, de que vea que te importa. Porque la vergüenza de querer algo es frecuentemente proporcional a qué tan genuinamente tuyo es ese querer. Lo que querés con distancia, con cinismo preventivo, con un si sale bien, bien, y si no, tampoco era tan importante. Eso suele ser prestado. Lo que querés de una manera que te hace vulnerable, que te expone, que implicaría que alguien supiera que fallaste si no sale. Eso suele ser lo real. No digo que todo lo que te dé vergüenza querer sea bueno o correcto o conveniente. Digo que vale la pena mirarlo con más atención que a lo que querés desde la comodidad. Hay otra cosa que me gustaría decir y es sobre la consistencia. La identidad genuina, lo que realmente sos, lo que realmente te importa, tiene una tendencia a reaparecer. Puede ser que lo hayas enterrado, puede ser que hayas pasado años eligiendo otra cosa por razones válidas, puede ser que las circunstancias no te lo hayan permitido, pero vuelve, de maneras distintas, en momentos distintos, con formas distintas, pero el núcleo es el mismo. El niño que siempre inventaba historias y lo dejó porque no era práctico, y 30 años después sigue sintiendo que algo le falta. La persona que quiso hacer algo con las manos y pasó décadas trabajando en la oficina y nunca terminó de estar bien ahí. Al que le importaban las personas genuinamente y construyó una carrera técnica y exitosa y eficiente y vacía. Lo que vuelve sin que lo invites es casi siempre más tuyo que lo que elegiste conscientemente para encajar. Quiero hablar de cómo se empieza a escuchar la voz propia cuando hay tanto ruido. No como una técnica, como un proceso que toma tiempo y que no tiene un punto de llegada claro. Lo primero es aceptar que no vas a saber de golpe. La identidad no se revela como un momento de iluminación. No hay un instante en el que todo se aclara y de repente sabes exactamente quién sos y qué querés.
Lo que hay es un proceso gradual de reconocimiento. Pequeños momentos en el que algo suena verdadero, pequeñas incomodidades que señalan hacia lo que no es, una acumulación lenta de datos sobre vos mismo que, con el tiempo, empieza a tener una forma. Si esperas una revelación vas a estar esperando por mucho tiempo. Si empezás a prestar atención a los pequeños reconocimientos, tu proceso ya empezó. Lo segundo es crear las condiciones para que la voz interna sea audible. Ya lo mencioné antes. Necesitas quietud, necesitas tiempo sin input externos. No mucho, pero algo. 10 minutos por la mañana sin el teléfono, un paseo sin los auriculares, un rato antes de dormir sin pantalla. No necesitas meditar, no tenés que hacer nada especial. Solo estar en silencio suficiente tiempo como para que lo que ya está dentro tuyo tenga un espacio para moverte. Lo tercero es escribir. Y esto lo digo porque personalmente es una de las cosas que más me ayudó. Es algo que es tuyo, no lo tenés que publicar, no es para nadie más. Escribir lo que pensás, sin editarlo, sin la preocupación por la forma, sin pensar en quién lo va a leer. Esto te obliga a comprometerte con un pensamiento hasta el final. En una conversación, podés dejar las ideas a medio terminar. En el scroll, podés saltar antes de que algo se profundice. En el pensamiento, podés evitar las conclusiones incómodas. Pero cuando escribís, el pensamiento tiene que llegar a algún lado. Y frecuentemente, lo que encontrás al final de un párrafo honesto sobre lo que sentís o querés o temés es más tuyo de lo que esperabas. Lo cuarto es tomar distancia del ruido de manera temporal e intencional. No para siempre, no como un dogma, sino como un experimento. ¿Qué pasa si durante una semana dejás de seguir cuentas de lifestyle? ¿Qué pasa si durante un mes no consumís contenido sobre propósito de vida o cómo encontrarte? ¿Qué querés cuando nadie te está mirando? Es una pregunta que solo puede responderse desde el silencio del consumo. Y lo quinto, que es el más difícil y el más necesario, deja de necesitar que lo que sos sea coherente con lo que fuiste. Una de las razones por las que es tan difícil escuchar la propia voz que tenemos es una versión de nosotros mismos que hemos estado presentando al mundo, y cambiarla implica una conversación que preferimos evitar. Si siempre dijiste que no te importaba el dinero y descubrís que sí te importa, hay que lidiar con eso. O viceversa. Si siempre fuiste una persona que quiso ser exitoso y le importaba de sobremanera el dinero, y ahora es una persona que prefiere estudiar y tener relaciones profundas, tenés que chocar con ese mundo. Si siempre presentaste una identidad segura y desapegada y descubrís que en realidad querés algo con mucha más intensidad, si construiste una carrera o una relación o una vida en torno a una versión de vos mismo que se siente cada vez menos cierta, hay que lidiar con eso. No digo que cada incomodidad sea una señal de que algo está mal y hay que cambiarlo. Digo que la identidad genuina a veces requiere revisar versiones anteriores de uno mismo con honestidad. Y eso toma valentía. No la valentía heroica de las películas. La valentía pequeña y cotidiana de estar dispuesto a no saber, de soportar la incomodidad del proceso, de ser una persona en construcción en lugar de una persona terminada. De ser una persona en construcción en lugar de ser una persona terminada. Voy a ser honesto sobre algo. No sé exactamente quién soy. Tengo más claridad que antes. Reconozco más cosas mías que hace algunos años. He aprendido a distinguir con más frecuencia que antes, no siempre, entre lo que quiero y lo que el ruido me enseñó a querer. Pero no lo tengo resuelto. Y creo que eso está bien, porque la pregunta ¿quién soy? No es una pregunta que se responde una vez y ya. Es una pregunta que se vive, que se revisa, que se cambia con la experiencia, que tiene una respuesta diferente a los 20 que a los 40, que a los 60. Y la angustia no viene por no tener una respuesta final. La angustia viene por creer que deberías tenerla. Hay algo que sí puedo decirte con más certeza. El ruido no te va a decir quién sos. Las redes no te van a decir quién sos. Los tests de personalidad, los libros de propósito, los coaches de vida, los retiros de 3 días, los influencers que parecen tenerlo todo resuelto, no te van a decir quién sos. No porque sean inútiles, sino porque eso no está afuera. Está en la quietud a la que le tenés miedo. Está en el pensamiento que interrumpís antes de llegar al final. Está en el querer que escondés porque te da vergüenza. Está en lo que vuelve siempre, aunque lo hayas ignorado muchas veces. No te estoy diciendo que encontrarte es fácil. Te estoy diciendo que el lugar donde se encuentra no es donde estás buscando. Apaga el ruido un rato y fíjate qué queda.